Bueno, pues seguimos, no empezamos porque vamos a compartir ya tiempo con nuestros primeros invitados. Yo no sé si lo saben, deben saberlo, porque la semana pasada ya hablamos de ello. Se están celebrando días 9 y 10 en nuestra ciudad las primeras jornadas sobre gestión emocional. Eso a lo que no les hemos hecho caso nunca, ¿no? Había que ser muy inteligente, había que tener una inteligencia fantástica en otras materias, pero lo de la emoción se ha dejado como para gente más débil, o al menos así se ha ido tratando desde mi punto de vista a lo largo del tiempo. Afortunadamente esto ha cambiado, y lo que creo yo que pone a las personas en valor es precisamente eso, la inteligencia emocional, cómo gestionarla, cómo llegar al otro. Y yo de esto no sé nada, lo que uno va aprendiendo de la vida que también enseña, pero hoy estoy rodeada de fantásticos expertos que nos van a ayudar a entenderlo un poco mejor. Hombre, si yo digo negociador, dicen ustedes, caray, esto, ¿no? Porque hay cosas que todavía no entendemos, Juan Manuel, pero o que no entendemos, o que no trabajamos, o que no dominamos, o que vemos mucha película y nos encanta ver al señor ese, pero tengo que decir otras cosas, que es miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sinergólogo y además negociador, entre otras cuestiones, que he tenido que acortar vuestros rótulos porque ya no me cabían en la pantalla. Juan Manuel García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es verdad que los de negociador siempre te tiran por ahí por lo otro? Sí, lo que pasa es que está rodeado de mucho mito. El cine y la tele, la verdad que nos ha hecho un poquito de daño. ¿No os ha hecho favores? No, en absoluto. No, porque lo de negociador parece que es una figura como muy de pasarlo bien y de una actitud como muy aislada y muy de uno solo, y es todo lo contrario. Y de, muy fuerte, ¿no? Y de muy... Eso sí, eso sí. Que eso también lo sois, supongo yo. Porque bueno, sobre todo mentalmente hay que serlo. En esas situaciones sí que habrá que sacar toda la energía, ¿no? Claro, la energía y la gestión emocional, que es al final del cabo lo que estamos hablando. Es muy importante. Energía emocional. ¿Trabajamos la energía emocional en general? Bueno, no, en general no. En general no. Yo creo que es una asignatura pendiente en muchísimos ámbitos profesionales y casi me atrevería a decir que personales. Pero es verdad que, bueno, que gracias a gente que lo está fomentando, como es Carolina en este caso, bueno, pues se está abriendo en muchos ámbitos profesionales el tema de la gestión emocional, entre otros, pues por ejemplo, la Guardia Civil, ¿no? O sea, es algo que hay que gestionar constantemente a muchísimas personas. No preguntaré cuándo o cómo o con quién, pero sí que has intervenido ya como negociador. Sí, unas cuantas. ¿Y ahí cómo se pasa? Pues hombre, se pasa relativamente... Todo va a depender de lo que puedas hacer tú. Tú o usted, sí, perdón. Sí, bueno, vamos a ver, un negociador tiene que tener un protocolo, pero sobre todo cada una de las negociaciones que se enfrenta son completamente diferentes. O sea que la inteligencia emocional del negociador fundamental. Juega ahí toda... Fundamental. Bueno, vamos a presentar a Carolina Pérez, que seguro que ustedes la conocen porque está con nosotros, aunque hoy nos daba la impresión de que no, pero que sí, es médica del Servicio de Emergencias del 061 de Ceuta. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Es verdad, gestionas mucho, gestionas muy bien, no, pero gestionas mucho, sí, mucho, la energía emocional, la inteligencia emocional. Sí, en el trabajo en el que yo realizo, que estoy en el centro coordinador del 061, muchas personas llaman en un estado de nerviosismo bastante grande, más que nada porque... Crítico, pues, diría normalmente yo, ¿no? Sí, llaman por alguna emergencia vital suya o incluso de algún familiar. Entonces para nosotros es fundamental poder ayudarles a gestionar ese estado para sacar de ahí la mejor información. Muchas veces incluso se nos bloquean sin decir dónde viven, algo tan básico como eso. Entonces para nosotros es básico gestionar nuestro propio estado emocional y ayudar a la persona que nos llama a relajarse, a tranquilizarse para poder ayudarle. ¿Por qué crees que no es algo que no hemos aprendido? Porque es algo que nunca se le ha dado importancia. De hecho, nosotros vamos a congresos, a los congresos de la Sociedad Española de Medicina de Emergencia, damos talleres allí y todavía hay compañeros que nos dicen que eso, ¿para qué? Que lo importante son los conocimientos y las habilidades, cuando en realidad es la actitud la que produce el cambio, la que te hace, como dice Víctor Cooper, si eres un crack o un chusquero. Ahí se nota mucho, ¿eh? En ese ejemplo que ha puesto pues se nota muchísimo. Pedro Martín Bajarrón, que lo sabía que lo iba a decir mal, psicólogo de urgencias y emergencias. Tengo que leerlo, insisto, porque he tenido que acortar los rótulos del Grupo de Gestión Emocional SEMES. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es la inteligencia emocional? A ver, esta tarde vamos a hablar de inteligencia emocional, pero vamos a hablar sobre todo, son unas jornadas encaminadas a los grupos de profesionales que intervienen en la emergencia, porque como muy bien decía Carolina, la gestión emocional, el impacto emocional en los intervinientes hasta ahora se ha venido relegando a un segundo plano, ¿no? Y son profesionales que aprenden a utilizar aparatos de electromedicina,
a hacer reanimaciones cardiopulmonares, a contener hemorragias severas, pero la gestión emocional de esa gente que se enfrenta a situaciones con múltiples cadáveres y múltiples víctimas, como en su caso Juan Manuel y yo coincidimos, no nos conocíamos por aquel entonces, pero los dos intervenimos en el accidente aéreo de Spanair, y situaciones como esas, o el 11M, en las que sí que se hicieron cosas para gestionar la emoción de los profesionales afectados y volver a prepararles para volver a su desempeño cotidiano, es algo lo que se está empezando a trabajar, y es el principal objetivo de las jornadas de esta tarde, el trabajar la gestión emocional y cómo impacta en los intervinientes. ¿No fue un poco a partir del 11M cuando la sociedad se detuvo en esto y empezó a trabajarlo? Removió muchas conciencias, por supuesto que sí. Sin embargo, ayer mismo salió un proyecto no de ley del Partido Popular para reconocer la labor de los psicólogos de emergencias, que deberíamos estar integrados en todos los equipos de intervención en crisis, no solo en incidentes de múltiples víctimas, sino incidentes menores, para la gestión y el impacto emocional en los propios intervinientes, el suicidio de un compañero, las muertes en acto de servicio, cuando fallecen los niños, cuando las intervenciones sanitarias evolucionan en en recogida de cadáveres, en lugar de emplear sus habilidades técnicas en salvar vidas, se ven abocados a recoger cadáveres. Todas esas son situaciones, afortunadamente las situaciones con múltiples víctimas no son lo más frecuente, pero en el día a día se enfrentan a situaciones muy complicadas, y conviene ayudar a estos profesionales a pasar página y continuar con su trabajo. Afortunadamente no son muchas las ocasiones en las que son múltiples, pero yo creo que cada caso es grande por sí mismo, ¿no? Es decir, a un profesional, que cualquiera de ustedes que tenga que trabajar en ese instante, aunque sea solo una persona, aunque sea un bebé, aunque sea un, yo qué sé, eso debe de marcar, ¿no? Da igual quién conteste, pero vamos. Sí, efectivamente, hay situaciones que marcan especialmente, y hay muchos factores que rodean la vulnerabilidad de los profesionales. Hay ciertos mitos o ciertos prejuicios, ciertos inconvenientes en el contexto de la emergencia, no en una profesión en concreto: médico, enfermero, técnico en emergencias sanitarias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, psicólogos. Hay unas dificultades inherentes al contexto de la emergencia que impiden o dificultan que los profesionales pasen página, ¿no? El hecho de sentirte impactado emocionalmente puede connotar cierta vulnerabilidad, debilidad. Siempre se consideran esos riesgos como inherentes al trabajo, ¿no? Va en el sueldo, ¿no? Y hay incomodidad para hablar de eso porque interfiere en su proyección laboral, en la opinión que generen los compañeros. Entonces hay como cierta reticencia para hablar de ciertas emociones, cuando el 90% de las personas que atravesamos una situación crítica necesitamos hablar y compartir lo que nos pasa. Después de un momento crítico como... Yo sí. ¿Lo hacen sin duda. todos? Sí. Un debriefing en condiciones puede hacer que no tengas luego estrés postraumático o incluso cosas peores. Desde luego, en situaciones críticas lo mejor es hablarlo, decir cómo te sientes, ventilar emocionalmente, y bueno, por lo menos nosotros en los últimos años lo consideramos algo fundamental. Por ejemplo, en Fuerzas y Seguridad del Estado entendemos que, como sois Fuerzas y Seguridad del Estado, pues que os puede explotar en la mano, pero que no pasa nada porque sois Fuerzas y Seguridad del Estado, sois humanos, ¿no? Bueno, eso es otro mito, que Claro. efectivamente somos seres humanos, y también tenemos que ver cosas que son muy graves y cosas que nos llevamos a casa en muchas ocasiones. Entonces, por eso es tan importante el poder contarlo. Y de aquí yo rompo una lanza, sobre todo en algunas incidencias que me han pasado a mí, de pérdida de compañeros, etcétera, que gracias a estar rodeado de otros compañeros, pues de alguna manera hemos podido tener un duelo en condiciones, y esa manera de arroparnos entre nosotros ha hecho que no haya nada grave luego posteriormente. Hace muy poquitas fechas, desgraciadamente, hubo una imagen de la Guardia Civil, del portavoz de la Guardia Civil en ese momento, con el chaval que bueno, al final lo mató la novia del... En fin, este lío que todo el mundo conocemos, y este hombre, este profesional, casi llora, casi se rompe. Sin el casi, es normal. A mí me pareció genial. O sea, ya está bien de que pensemos que el mecanismo es automático y que ni se siente ni se padece y que no importa. Yo no sé, como psicólogo, pero me parece efectivamente, genial, creo ¿no? que ha hecho un favor tremendo al resto de colectivos profesionales que trabajan en la emergencia con esas declaraciones, porque por fin efectivamente se da visibilidad a eso, que efectivamente que la gente que se pone un uniforme se lo pone durante unas horas, pero luego se va a su casa, le esperan para dormir, tiene sus hijos, y hay cosas que nos impactan emocionalmente. Entonces, a mí me pareció un hito que apareciese
esa persona tan representativa explicando ese impacto emocional sin querer, porque fue... A ver, me pareció genial, que no es que esto es una fiesta, sí, pero por supuesto, demostró muchas cosas, por supuesto, y contribuye a desmontar, a desmitificar ese rol de los emergencistas y fuerzas de seguridad, ¿no? Pueden con todo, ¿no? Ya, pueden con todo. Sí se puede, y lo que pero imagino que ya llegan a casa. ¿Os cuidáis? Vas a hablar de eso, de si os cuidáis lo suficiente. ¿Lo suficiente o no? ¿Lo hacéis? No, no, habitualmente los profesionales sanitarios no se cuidan. Se van a casa y muchos, sobre todo en periodo de formación, nos llevamos los pacientes a casa y seguimos rumiando. ¿Lo habré hecho bien? ¿Le habré hecho todas las pruebas que necesitaba? ¿Le habré puesto el tratamiento adecuado? ¿Habré acertado con el diagnóstico? ¿Qué pasará con mi paciente? Y si mañana llego, ¿podré verlo? ¿Podré saber qué le ocurre? Y al final, a la larga, tus compañeros te van diciendo, acostúmbrate a no sentir, aíslate de eso. El paciente ya pasó, te tienes que preparar para el siguiente. Pero no es fácil. No es fácil, y cuando atiendes un accidente de tráfico en plena calle y esas imágenes te impactan y luego sigues pensando en ella, y es algo que hace falta saber gestionar esa emoción del momento, ese choque emocional, para poner todo tu conocimiento al servicio de la persona que tienes delante. En ese momento, porque también hay que prepararse antes. Hay que hacer una serie de ejercicios que nadie nos enseña, esto hay que formarse aparte, y luego, por supuesto, cuando termina la intervención, es fundamental que hagamos una serie de ejercicios para gestionar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos sentido y esas emociones, que habitualmente muchas son miedo, la gran mayoría. ¿Se comparten en casa? Sí, cuando tienes una persona receptiva para ello, pero también hay que pensar que no puedes volcarle a ella todo eso, porque las emociones al fin y al cabo se contagian como los virus. Entonces es muy importante también no llevar a casa todo este tipo de cosas, y para eso deberíamos de tener un psicólogo en emergencia, que yo siempre he dicho que hay que poner un psicólogo en la vida, lo he defendido, ¿no? Es fundamental, siempre, ¿no? Pon un psicólogo en tu vida, debería ser. Esa era la frase. Nosotros tenemos una sección en el programa que es nuestro psicólogo de cabecera, y yo siempre termino diciendo lo mismo, ¿no? Que hay que poner un psicólogo en nuestras vidas, porque yo creo que nos iría mejor. Los echo de menos en los centros de trabajo, es que yo creo que es imprescindible, porque algo que no cuidamos nunca es nuestra mente, nuestro interior, nuestra inteligencia emocional, pero esa es la que nos guía hasta el final, ¿no, psicólogo? Quiero decir, esa es la que nos pone cada día ante la vida, la que nos dice, a ver, ¿cómo afronto yo esto, no? Aunque sea bonito lo que venga. A ver, más que en la vida cotidiana, centrándonos un poco en esto de la gestión de crisis y emergencias, a ver, a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, la gente ha salido adelante por sus propios medios, y hemos superado genocidios, y hemos superado catástrofes naturales, y hemos superado muchas dificultades sin ayuda de la figura de un psicólogo de emergencias. Y es verdad. Cuando yo atravieso por una situación crítica, a ver, yo soy muy afortunado porque mi mujer también es emergencista y entendemos un poco de lo que hablamos. Pero cuando yo atravieso por una situación muy complicada y me lo llevo a mi casa, yo necesito a mi mujer y a mi hija a mi lado. Necesitamos nuestra red de apoyo natural. Y esa es una de las cosas que facilitamos los psicólogos de emergencias. El contacto o la reagrupación familiar a la mayor brevedad posible. Que la gente se sienta arropada, que cuente con alguien con quien pueda hablar abierta y deliberadamente de lo que le dé la gana y de su nivel de impacto. Entonces, la figura del psicólogo de emergencias dentro del resto de profesionales que intervienen en una emergencia ha estado cuestionada durante mucho tiempo, pero no solo estamos para atender a las víctimas, para que pasen página cuanto antes. No se trata de tratar, y perdón por utilizar el término víctima, nosotros hablamos de afectados, porque la víctima les posiciona en un rol pasivo, de sufridor, y el de afectados supone, y de eso tiramos, de que la persona recupere sus propias estrategias de afrontamiento para dejar de sentirse una víctima y pasar a ser un superviviente. Entonces, no somos necesarios en todas las ocasiones, pero sí que somos muy útiles en determinadas circunstancias, tanto para los profesionales de la emergencia como para los afectados, para superar la situación cuanto antes. Ellos se lo llevan a casa. Pero claro, las fuerzas de seguridad del Estado no tienen nada que llevarse, están preparados para eso. No, que va. Todos son, ya sé que todos son... pero eso no es verdad. ¿Cómo se llega a casa con todo ese peso, con ese doble peso? O sea, hemos visto, ha vivido una situación de emergencia tremenda, ha tenido que negociar, ha tenido que intervenir, ha tenido que encontrar la sinergia para evitarlo. Tengo el uniforme, o no, dependiendo de cada caso, supongo. Fuerza de seguridad del Estado, ¿cómo acaba? Sí, pero ante todo somos humanos. Ya, lo decía antes. Y evidentemente es verdad que bueno, parece que lleva el propio uniforme o el propio cargo, ¿no? El hecho de tener que
que autogestionarse, y no, ni muchísimo menos. También te lo llevas a casa, y no solamente te llevas a casa pues todo lo que has pasado durante el día o durante semanas anteriores, sino pues un poquito lo que vas viviendo va haciendo que tu vida cotidiana vaya en una dirección o en otra. Una persona que vea sufrimiento de niños, evidentemente con sus hijos va a tener una percepción cuando vaya al parque muy diferente, ¿no? O sea que va a influir en las vidas claro. de cada uno. Por supuesto. Grandes acontecimientos, iba a decir, ni mucho menos, ¿no? Pero sí situaciones muy peligrosas de mucha gente. La víctima, el que fallece, el no sé qué, nos preocupa muchísimo. Pero el que se queda al lado, ¿eso cómo se gestiona? ¿Interviene la emergencia también en ellos, en el familiar, en el que pasaba por allí, lo ha visto y que no va a remontar en su vida? ¿Esto cómo funciona? ¿El que se queda allí? Sí, bueno, el que pasa, ahí la víctima está en el suelo. Los testigos. Sí, testigos. Los testigos. Los testigos son también afectados, efectivamente, y los cuerpos y los intervinientes. Normalmente se interviene con los familiares, por ejemplo, a la hora, los psicólogos de emergencias comunicamos las malas noticias en colaboración con las fuerzas de seguridad. En ocasiones los médicos, que son oficiales legalmente, son quienes tienen que comunicar la mala noticia, pero en ocasiones, si existe un psicólogo de emergencias, declinan esa responsabilidad en nosotros para llevar a cabo esa tarea, y lo hacemos de forma conjunta. Esa figura no está extendida, y dependiendo de la comunidad autónoma de la que se trate, pues se gestiona o no se hace nada. Así estamos todavía. Pero eso, bueno, también es verdad que todo este sistema de emergencias, todo este grupo de personas que trabajan, casi es reciente. Decíamos que se puso un poco en valor pues no hace tanto tiempo, y las catástrofes se han venido sucediendo a lo largo de la historia y a lo largo de la vida, ¿no? Alguno nos ha pillado alguna, seguramente, ¿no? Eso es así. Sí. Bueno, afortunadamente ya hay equipos, ¿no? Afortunadamente ya podemos decir que se está trabajando en ello. ¿De qué hablará el negociador esta tarde? Pues voy a hablar, bueno, yo concretamente expongo mañana. Mañana. Y lo que voy a hablar es de sinergología, que es una herramienta de lectura de la comunicación no verbal desde el plano de la no consciencia, es decir, de cuando una persona no es consciente de lo que está comunicando con su cuerpo, y todo evidentemente relacionado con el tema emocional. Es decir, ¿qué podemos observar en una persona cuando está en un estado emocional y no lo quiere exportar o no quiere que se vea, o simplemente pues lo está ocultando por cualquier razón? Entonces, poder yo saber qué emoción por la que se está atravesando va a hacer que la pueda gestionar mucho mejor, porque voy a hablar su idioma. Y además voy a intentar, vamos a enseñar a todos los intervinientes, todas las personas que se acerquen, a cómo realmente se puede identificar una agresión de manera precoz. Existen varios ítems que te pueden dar 10-15 segundos pues para que por lo menos te puedas ir a otro sitio o te pongas al lado de un policía o de un guardia civil, porque sabes que la persona que está enfrente está en un estado muy próximo a una agresión inminente. Una pista para los que lo sabemos. Pues muy fácil. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un reptil cuando se siente amenazado? Se hincha, ¿no? Vale. Eso lo llamamos en sinergología expego, expansión del ego, es una mezcla de dos palabras. Entonces, la gente cuando está próxima a la acción, entre otras cosas, lo que hace es ocupar más espacio. Los brazos se separan, las piernas se separan, el eje de la cabeza sube, el pecho sale un poquito hacia adelante, entonces genera el expego que más vale que me quite de en medio, ¿no? O sea, que me fijo en eso y si puedo... Bueno, también es un síntoma de orgullo, quiero decir, si no va asociado a otros ítems, sería síntoma de orgullo, pero bueno. Sí, pero de todas maneras ese síntoma de orgullo puede acabar mal, dependiendo cómo esté el otro. Depende del orgullo que toquemos. Solo, ¿no? Eso es. De decir, vea, que yo estoy aquí, que yo soy el mejor y el más grande, pero si el que está enfrente le da por decir, venga tío, que no te lo creas, pues te lleva... O no lo sé. No sé, claro. No lo sé, pero bueno. Tiene que ir acompañado de más cosas. Pero puede pasar. ¿Qué hacemos cuando llamamos al 061? Porque nos quedamos bloqueados, es cierto. Y además porque nos coge un señor o una señora, nos pasa el médico nos pregunta, parece que estamos tontos en ese momento, no queremos explicar, queremos que vengáis. ¿Qué hacemos? Claro, cuando una persona llama solicitando ayuda, lo que quiere es que la ayuda llegue inmediatamente. Pero para que os podamos mandar ayuda, necesitamos saber mínimo la localización exacta. Muchas veces nos han llamado y nos han dado otra dirección, ha llegado la ambulancia a ese lugar y no había nada. Entonces, mínimo la localización, y luego el médico cuando pregunta necesita hacerse una composición exacta de lo que está ocurriendo, porque en esta ciudad solo tenemos 2 ambulancias, tenemos una unidad medicalizada con todo el equipo médico y otra que es un soporte vital básico donde van 2 técnicos que están bastante cualificados, pero una atiende unas prioridades más grandes, las prioridades 1 que la llamamos nosotros, y otra atiende el resto de prioridades. Entonces, para mí es fundamental como médico saber a quién te mando.
siempre que esté libre, por supuesto. Sí, de todas las cosas, porque detrás de esa llamada puede haber otra que necesite el servicio o los medios que has mandado. Y para todo el mundo lo suyo es súper importante y necesita la ayuda inmediatamente ya. ¿Por qué nos bloqueamos cuando llamamos a emergencia? ¿Por qué lo hacemos sistemáticamente? A ver, pues eso es un tema del que voy a hablar esta tarde, por lo que está en boga últimamente a tenor de ciertas noticias y demás, el quedarse paralizado, ¿no? En reacciones, o sea, en situaciones donde escapar no resulta posible y la amenaza es inminente o no hay forma de evitarla, nos quedamos paralizados, ¿no? Incluso quietos, y muchas víctimas, al hilo de lo que se ha publicado recientemente, muchas víctimas de traumas, de agresiones físicas. A ver, la manada, esa chica no respondió. Por ejemplo, muchas víctimas de traumas severos, cuando están sufriendo una agresión, se quedan paralizadas, pero quedarse paralizado no es quedarse quieto, es una reacción biológica, es una reacción de defensa, porque en muchas ocasiones, a lo largo de la evolución de la especie humana, quedarnos quietos nos ha salvado la vida. Y esto lo vemos cada 7 de julio en los Sanfermines, ¿no? Que la gente se queda como una estatua. En ocasiones el agresor pierde interés por la víctima si ésta está muerta o inmóvil, y muchas personas desarrollan sentimientos de culpa, mecanismo de defensa un poco, de ¿no? vergüenza, efectivamente, de culpa y de vergüenza por no haberse defendido de forma activa, por ejemplo en los casos de violencia de género, y la prueba más evidente de que han hecho lo que tenían que hacer es que nos lo están contando, porque de haber reaccionado de otra forma, gritando o defendiéndose activamente, quizá el agresor hubiese escalado en la violencia y hubiese terminado por Había una agredida de otro caso que decía, que contaba que lo había sufrido hace 10 años, coincidiendo con la manada, y decía que pensó, yo si me revoluciono, si contraataco, me voy a morir, no quiero morirme hoy. Así que... Sí, lo que pasa es que eso suele surgir de forma involuntaria y espontánea, no, es una reacción... Ella lo ha contado 10 años después. Claro, efectivamente, y es una reacción muy adaptativa, por supuesto, y que con valor de supervivencia protege, por supuesto, el quedarte paralizado en alguna ocasión. Cuando escapar no resulta posible y la amenaza es inminente, igual lo mejor que puedes hacer para conservar la vida es quedarte quieto. Ojalá todos los vean de la misma manera. Bueno, jornadas 9 y 10, interesantes no, interesantísimas. Hay mucha gente inscrita, ya han tenido la ocasión de ver todo esto, pero saben ustedes que siempre nos permiten acercarnos, aunque sea a los pasillos, si estamos interesados en el tema, y yo creo que en este tema debemos estar interesados todos. Pero la pregunta es para todos. ¿La sociedad es consciente de la necesidad que tenemos de conocer cuál es el trabajo que hacen y cómo les necesitamos que estén? Bueno, yo creo que cada vez... puede ser cualquiera, ¿eh? Sí, cada vez está siendo más consciente, pero creo que todavía nos queda muchísimo trabajo que hacer. Necesitamos muchas personas que estén todavía, como está diciendo Carolina, que se preocupe en formarse, que se preocupe en formar unas jornadas como las que está formando y que, bueno, que aumente esto, que esto es todo esto de la gestión emocional, que siempre ha sido como algo de debilidad, es todo lo contrario. Quien gestiona las emociones es más fuerte que nadie. Carolina, ¿qué dirías tú? Que estoy totalmente de acuerdo con Juanma, casi no puedo añadir más. Sí que es cierto que estas jornadas no son solo un punto de concienciación de la gestión emocional, queremos ir un paso más allá y queremos proponer a Ceuta que se sume al carro de la humanización en la urgencia, en la emergencia, en la UCI, en la gestión sanitaria, en la oncología, en todo. Hay muchos proyectos muy interesantes que os vamos a presentar en la jornada. Se están haciendo grandes cosas que no valen dinero, que son gratuitas y que merecen la pena traerla a Ceuta. Don Pedro. Admiro muchísimo el trabajo de divulgación que está haciendo Carolina a través de estas jornadas y durante tanto tiempo en el grupo de gestión emocional de SEMES. Y en cuanto a la pregunta de si la sociedad está concienciada, pues es que creo que a esto se le da visibilidad cuando pasan cosas muy gordas, cuando fallece mucha gente, se habla del impacto emocional, o casos que salen mucho en los medios, cuando un caso es especialmente interesante para los medios y se publican en bucle la noticia y la imagen una y otra vez y demás, esto cala, pero en el día a día de los profesionales de la emergencia, hay muchos supervivientes anónimos en el día a día, en Ceuta como en cualquier otra comunidad autónoma también, y en muchos sitios todavía no se hace nada, tenemos mucho camino por trabajar. Imágenes y medios, ha dicho.
Lo hacemos bien los medios, con sacar las imágenes y todo esto, ¿no? Seguro que quien vea esto y yo diga 11M, tiene una imagen muy clara en la cabeza. Un chaval que estaba herido, apostado en un árbol, y en España se publican las imágenes en bucle. Por ejemplo, en comparación con otros países, en Japón, cuando fue lo del tsunami, los cámaras, cuando una ola iba a absorber a alguna persona, se apartaban. No hay por qué ver esas imágenes. Eso impacta en las familias. Y es un sufrimiento gratuito, no hay por qué mostrar imágenes cruentas de ninguna de las maneras, porque, por ejemplo, en la amenaza del terrorismo lo que pretenden es sembrar el terror. Si presentamos esas imágenes les estamos dando publicidad gratis. No hay por qué sacar esas imágenes, no, porque les estamos favoreciendo el trabajo, que es lo que buscan, sembrar el terror. Por ejemplo, las imágenes cruentas de cuerpos desmembrados, heridos y demás, eso no debería publicarse. Y por otra parte, las imágenes en bucle tampoco. Los familiares que están viendo esas imágenes se ven afectados y eso no se tiene en cuenta. Tendremos que recibir mucha más formación, yo creo, ¿no? Porque en muchos casos es cierto que hasta los que trabajamos en esto nos sentimos un poco tocados diciendo, pero otra vez, o esto, ¿por qué? ¿No? Porque además a ustedes se les marca por el trabajo, a los que lo ven nos marca de otra manera y aterroriza de otra manera, porque además no lo sabemos gestionar, nos quedamos con esto y no sabemos seguir adelante. Bueno, insisto, si no están inscritos pueden aparecer porque les van a recibir con los brazos abiertos y yo creo que la información que están dando, que van a dar, es fantástica para toda la sociedad. Esto teníamos que tener todos un pequeño libro de estilo o librillo de bolsillo, ¿no? Donde por lo menos tengamos las 10 normas básicas. Todavía no existe, pero bueno, al paso que van yo supongo que sí que lo conseguiré. Dale tiempo a Carolina. Por eso, Carolina, ya sabes, lo que quieras. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en una jornada tan interesante, pero supongo que también muy acelerada porque el tiempo no da para más. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Siga trabajando, que si nos pasa algo sepamos que tenemos ahí corazones que están vigilando y mirando, pero eso, que laten, que no son de lata, que laten. Inteligencia emocional, no la usamos, no la consideramos, pero merece la pena que vayamos pensando en ello. Bueno, me voy de viaje, yo no voy a ir a ningún sitio, pero ellos sí están, la expedición de la ruta de Gengis Khan, que partió de Ceuta el pasado mes de mayo del 17, claro está, la ruta era hacia Mongolia y lleva